Ok, una vez cerrada nuestra primera charla, donde pudimos tener una primera introducción y un primer contacto en referente a cómo ha sido esta evolución de la calidad y los distintos aspectos que han influido para el manejo que tenemos hoy en día en los distintos ámbitos y principalmente pues en el que somos llamados el día de hoy aquí, que es el área de la salud. El día de hoy nos corresponde hacer un breve análisis y unas puntualizaciones con respecto a cómo ha sido el manejo o cuál ha sido la importancia que han tenido ciertos involucrados, ciertos referentes históricos y cuáles han sido sus principales aportes dentro de esta comunidad. Entonces, bueno, empezamos. Denme un segundo para poder ponerles el puntero. Perfecto. Movamos esto por aquí, que no nos moleste. Okay. Entonces, sé que algunos de ustedes han visualizado ya anteriormente sobre cómo ha sido el manejo que se ha venido dando con respecto ya a los referentes históricos. Y pues, el día de hoy, esta va a ser justamente un conversatorio que vamos a tener al respecto. ¿Cuáles han sido estos referentes históricos? Bueno, dentro de todo lo que ha sido el área de calidad, incluso los que vamos a revisar el día de hoy, habrán personajes que han permanecido tras el telón y que de todas maneras han sido influyentes a cada una de las corrientes dependiendo de cada una de las etapas. Recordemos también que en nuestra sesión anterior, por temas de estudio, habíamos dividido en cómo se ha venido evolucionando la calidad en las distintas etapas. Y es así que hay que hacer una mención, que sí, principalmente se ha dado un énfasis en el desarrollo a nivel administrativo en referencia a la calidad. Ya vimos que luego se va moldeando y se van aplicando cada una de nuestras estructuras o nuestras sedes. Entonces, si empezamos a hablar del desarrollo dentro del área de administración, uno de los principales referentes ha sido Frederick W. Taylor, ¿ya? Que a muchos también nos sonará, porque vamos a ver que hace una asociación con sus criterios más adelante, forjando lo que es un concepto de calidad. A él se lo conoce como el padre de la administración, ¿ok? Y fíjense que dentro de su profesión como ingeniero mecánico, él visualizó ciertos temas que deberían ser analizados como parte de la calidad. Y ejecutó justamente un pensamiento sobre lo que significa tener una productividad, lo que significa tener una calidad y cómo están asociados cuando existen, por un lado, las herramientas, el conocimiento, todo el intelecto necesario para poder realizarlo. Entonces, él habla sobre que la medición de la productividad y la calidad, fíjense esto, era responsabilidad no solo del trabajador, sino de toda la administración. Me gustaría escucharles qué piensan ustedes sobre este concepto. Ramiro y luego Wilson. Que evidentemente la calidad, incluso en la actualidad, no es responsabilidad de una sola persona, sino de todo el equipo. Entonces la calidad la hacemos todos. Perfecto, gracias. Ramiro. Ramiro, si estás hablando, estás con el micrófono apagado. Sí, fui yo el que acabé de intervenir ahorita. Ah, ok, listo. Entonces, Paola. Creo que sí, o sea, está súper ligado la administración porque, o sea, son, digamos, de ellos quienes dependemos para llevar a cabo, no sé, un proyecto que tengamos. Estamos el apoyo administrativo, que nos den los recursos para poder, no sé, digamos, queremos implementar la calidad en nuestro servicio. Entonces, nosotros, digamos, como personal operativo, podemos decir, convencerlos a ellos de lo que va a dar como beneficio a la institución y ellos son quienes nos van a autorizar y darnos recursos para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces están súper ligados
conjuntamente todos. Así es, listo. Doy paso a Angélica, que me dice que tiene problemas para poder levantar la mano. Angélica. Sí, buenas noches, Magíster. Mi punto de vista desde la pregunta sería que sí, es que si nosotros queremos implementar calidad y no tenemos el apoyo administrativo, en mi caso ejemplar, o sea, uno se puede hacer muchas cosas, se necesita muchas cosas, pero lamentablemente si no hay los recursos o si es que administrativamente no nos aprueban porque no hay dinero, no hay presupuesto, no podemos hacer calidad, aunque a veces se contrapone porque dicen para hacer calidad no necesitas recursos económicos, pero en realidad sí, porque por ejemplo, si quiero hacer algún cambio, necesito que me ayuden y en lo administrativo se quedan los procesos muchas de las veces y llegado al caso a la final lo que nos han dicho es, o sea, solicita, pide, pero si es que no te dan, queda ahí. O sea, sí es importante el administrativo que se empodere, que ellos nos colaboren en las ideas que nosotros tenemos, porque lamentablemente solos no podemos. Gracias. Gracias, Angélica. Vamos con Wilson, por favor. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Frederick Taylor. Efectivamente, no existe calidad si no existe todo el compromiso de todo un equipo, desde la alta gerencia hasta el guardia de la institución que atiende al usuario externo que ingrese. Tiene que haber el concepto y el compromiso de calidad, es decir, el compromiso con la política de calidad. Y también deseo comentar acerca de lo que decía la compañera Angélica. Es verdad, no puede existir calidad si es que no tenemos los recursos, y eso nos dice la ISO 9001, que la alta gerencia o la alta dirección debe respaldar o debe asegurar los recursos para la organización para que pueda mejorar continuamente en sus procesos y servicios. Gracias, Wilson. Diana. Buenas noches. Bueno, sí, totalmente de acuerdo también con este referente histórico de Frederick Taylor, ya que realmente sí, de verdad que la calidad es un resultado de todo lo que se hace en equipo, metodologías, herramientas, formas de pensar en equipo. Pero lo que me sorprende es que saber hoy que este referente histórico o este pensamiento de Frederick fue hace mucho tiempo y saber que llevamos muchos ya años y que ahora en la actualidad aún nos sentimos, o por lo menos algunas instituciones, sin padrinos, sin una buena administración, a veces como hijos huérfanos, a veces sin recursos, a veces sin a quién apoyarse, sin quién pedir un método, una herramienta. Entonces, hoy me sorprende esta noche saber que este pensamiento ya fue hace muchos años atrás y que aún todavía en Ecuador no avanzamos en esa área. Gracias, Diana. César. Sí, buenas noches. Comparto la opinión de mis compañeros. En realidad, este pensamiento está basado en la parte administrativa. Si bien es cierto, todos podemos colaborar en calidad o tener iniciativas para mejorar la calidad de nuestros puestos de trabajo, sí se necesita de la administración para los incentivos, para los conocimientos, para las herramientas. Entonces, este pensamiento de Frederick Taylor define justamente eso, que tiene que estar la administración enfocado en los temas de calidad y proveer todas estas herramientas, todos estos recursos para que todos tengamos de esa forma un incentivo y poder trabajar en el mejoramiento continuo de la calidad. Gracias. Perfecto, gracias, César. Vamos con José. Hola, buenas noches. Bueno, comparto la teoría de Taylor. Al hablar de calidad tenemos que trabajar en equipo, remar todos hacia la misma dirección para que la empresa, en este caso mi unidad de salud, salga a flor, tanto en trabajo administrativo como trabajo operativo, sabiendo que el administrativo tiene que ser un líder que inspire para que el operativo pueda trabajar de una manera ardua y acorde a lo que se necesita a la institución. Correcto también. José Vicente, gracias. Vamos con Kelly. No, Kelly ya participó. Con Verónica. No he participado. No participaste. Kelly, vamos Kelly contigo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que en las instituciones, voy a hablar del MSP, porque trabajo allá, es que siempre han visto como calidad como una sola área donde es esa área la que debe de hacer calidad. Entonces, hay una pregunta. ¿La calidad es de unos
No, la calidad es de todos. Y ahí es donde van 4 puntos muy importantes que yo siempre recuerdo a las áreas, tanto asistenciales como administrativas, que para que haya calidad en una institución, sea cual sea, debe de haber 4 puntos muy importantes: infraestructura, talento humano, insumos y medicamentos y dispositivos médicos y procesos. Si usted no tiene las 4 cosas, no puede hacer calidad. De acuerdo, criterios muy válidos también, Kelly. Gracias. Alexandra. Yo quería hacer una consulta. Frederick dijo esto, ¿en qué época, en qué año? Porque eso no veo en el material que nos enviaron. Ok, Frederick hace esta acotación antes de los años 1910. ¿Okay? O sea que si estamos hablando de, imagínense, por ahí de los años de la década de los 80, 90 aproximadamente. Entonces, sí es una ola bastante interesante y es uno de los principales precursores. Decíamos, ¿no? Como inicio y se comentó ahora en este conversatorio que estamos teniendo, imagínense los años que han venido pasando y los diferentes interactores que han tenido que inscribirse en cada una de las etapas para que lleguemos a lo que es la fecha de hoy. Y más sin embargo de ello, en ciertas ocasiones todavía no llegamos a un criterio totalmente formado de lo que debería ser calidad. Hablábamos sobre, imagínense que Carolina, que Jonathan, que Ana, dentro de sus sitios de trabajo, tengan que ejecutar las actividades del día a día sin ninguna de las herramientas. Llámese herramientas como tal, un medio físico, un medio electrónico, y una herramienta también es la gestión de conocimiento que se hace en cada una de las instituciones. Alguien también había hablado y comentaba de que es muy, muy válido y muy importante las diferentes áreas que se deben abarcar. Y sí, debe ir desde las áreas que aparentemente, y lo pongo así entre comillas, son las que tienen menor interacción, pero son áreas muchas veces que están de frente o de cara a la atención del paciente. Y sí, estamos involucrados desde áreas, desde limpieza. ¿Acaso son áreas que tienen un impacto importante? Auxiliares, no se diga mucho más de la alta gerencia. Entonces, todos vamos a estar y deberíamos estar involucrados dentro de este medio. Se hacía una pregunta retórica. En realidad, solo el encargado de calidad o el que se le asignan las funciones de calidad va a ser el llamado a gestar todo esto, y el único. Pues realmente aquí la pregunta será, o se preguntará Fernando, por ejemplo, se preguntará Daniela o Paola, ¿cómo podemos llegar o cómo podemos abarcar un poco más a estos criterios que vienen ya formándose de mucho tiempo atrás? Entonces, ahí vienen los desafíos de cada uno como profesionales, la influencia que tenemos dentro de nuestros roles y de nuestra gestión del trabajo. No digo que con ello sea algo sencillo. Hablaremos también un poquito más quienes han revisado ya las diapositivas. Muchos años después se deja de integrar y ver solo a la calidad como los costos y los gastos que deberíamos tener alrededor de la calidad. Y le empezamos a dar un giro y a tener la visión de, ok, ¿cuáles serían los costos que se tendría o que se pagaría como institución, como entidad o el propio paciente? Cuando ya empezamos a hablar algo de riesgo al paciente, ¿cuáles serían los fundamentos que vamos a tener si no trabajamos con calidad? Veremos próximamente en las diapositivas. Quizás un tema de imagen institucional, ustedes pónganse a pensar. Lo discutiremos más adelante. Entonces, continuemos con lo que apenas habíamos empezado. Entonces, sí, y a partir de estos primeros pensamientos críticos, ya se consigue alrededor de los años 1911, ya un diseño que empezamos a moldearlo y queremos decir, ok, sí, ya no bajo la estructura de calidad como tal, o no todavía bajo la estructura de calidad, pero sí un cierto lineamiento de qué es lo que debemos ejecutar dentro de cada una de estas cadenas. Entonces ya se empieza a hablar sobre la planeación, el control y el manejo de la mejora, y el manejo de justamente cómo llevar a cabo esto continuamente. Y entonces empieza a buscar ¿qué? A buscar implantar
Operaciones que sean mucho más simplificadas, pues estamos buscando también un tema de calidad, y calidad no significa tener mayor cantidad de procesos, no significa tener un sinónimo de protocolos, no significa extender, al contrario, yo busco tener una efectividad y a través de esa efectividad también cuantificar, y ya lo menciona aquí, y lo han mencionado ustedes, esa cuantificación y simplificación y efectividad no viene por sí solo, aquí está involucrado recursos económicos, recursos físicos, herramientas, instrumentación, etcétera, y a la par con ello, el conocimiento y las habilidades que se puedan ir, primero, personal cualificado, que tendrá una formación de base, y luego que este personal, con el pasar del tiempo y como parte de esa mejora continua, vayamos aumentando esa curva de aprendizaje, vayamos aumentando y desarrollando cada vez esas habilidades y destrezas. Entonces, como vemos, empezamos ya a gestar una terminología y un concepto de un todo. Pongámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué pasa si tenemos la maquinaria más sofisticada o el software de última tecnología? Pero todas las personas que ejecutan el proceso no han desarrollado todavía al 100% las habilidades, o tienen unas habilidades en un porcentaje menor, o no han tenido este desarrollo de conocimiento. Dejaría ahí la pregunta al aire. Por más que tengamos esta tecnología de punta, por más que tengamos esta herramienta actualizada, ¿sacaríamos un real provecho? Pues nosotros ya sabemos cada una de las respuestas. Entonces, es así que pasamos ya, a ver, vamos a mover esto que no nos estorbe, pasamos ya a otro de los gestores que fue Henry Fayol, ¿ya? Y también él comanda 3 criterios principales, en donde dice, sí, es muy importante reconocer que esta área de administración como tal debería entrar dentro de la categoría científica. Y si empezamos a hablar que ya es una categoría científica, debe ser estudiada como el resto de categorías, como el resto de materias que están vinculadas dentro de la ciencia. Y habla, miren, 3 fundamentos principales. Rommel, Tula, Carolina, miren, podemos ver aquí. Dicen, una unidad de comando, una unidad de dirección y una unidad de centralización. Es decir, que en cada uno de sus puntos respectivamente hablamos que los empleados deberían recibir órdenes de una sola fuente. Debería existir un solo plan de acción y debería existir una sola autoridad. En pocas palabras y en otras, debería existir una sola voz de mando con una sola dirección. ¿Por qué? En el momento que empezamos a tener doble tipo de discurso o doble tipo de órdenes, esto lleva a confundir. Entonces, lleva muy importante esta teoría que junto a lo que había hablado ya Taylor, la llaman y gestan lo que hoy día se da de manera de estudio como la teoría de Taylor y de Fayol. Y textualmente nos dice, la planeación, el control y el mejoramiento del trabajo es sí responsabilidad de la administración, ¿ya? Y no está desvinculado con ninguna de las fases de la operatividad. Entonces, es aquí como entre los dos gestan y crean y en realidad dan a conocer un pensamiento en donde va más allá de netamente es una responsabilidad de un producto o un servicio, de una persona o un proceso puntualmente. Lo ven como un todo e impulsan a que la parte administrativa sea el que dé pie para la formación y evolución de todos estos procesos. Años después, pues bueno, ya habíamos hablado que esta teoría está muy aplicado con una de las etapas que revisamos la sesión anterior y que era la de calidad total, en donde ya el enfoque no está puntualizado, sino integramos todas las que son nuestras partes de interés, stakeholders. Ya para la década de los 30 aparece otro personaje importante también, y diría que incluso queda tras bastidores, ¿ya? Él empieza a hacer, más que un estudio, empieza a sacar a la luz, Walter Shewhart, empieza a sacar a la luz cómo al aplicar la estadística se pueden tener mejoras
muy notables dentro de los procesos. Una de ellas, y obviamente va a ser de mayor interés, el tema de costos. Miren, 50 años después, ya se hace como popularizado todo lo que es un diseño de control estadístico de procesos, y que imagínense, desde los años 80 a la actualidad, son totalmente aplicables. Se han venido moldeando ciertos aspectos o ciertos procesos y dedicados a ciertas materias, pero miren, han pasado N cantidad de años y los conceptos en la actualidad son totalmente válidos. ¿Qué lo llevó a gestar? ¿Qué lo llevó a mostrar este diseño de control estadístico? Pues simplemente identificó que bajo experiencias previas, si es que yo hago este análisis estadístico, yo puedo utilizar esta estadística para proyectar, es decir, para por lo menos en un futuro poder tener una ideología de qué es lo que podría pasar. Y entonces pasamos, justamente, valga la redundancia, de un manejo netamente reactivo a un manejo más bien preventivo. Si yo tengo los datos estadísticos y elimino esta parte subjetiva, porque ya paso a ser objetivamente a través de esta data, yo puedo hacer un análisis y a partir de ella hablo de una estadística inferencial, aparte de una estadística descriptiva, yo puedo decir, ok, probablemente yo puedo anticiparme ante un evento si es que hago el debido análisis y puedo inferir y puedo adelantarme y tomar ciertas medidas preventivas. Ya esto desde los años 80, imagínense ustedes. Decía que Shewhart de pronto se queda tras bastidores porque ya para años posteriores aparece el muy conocido renombre de Deming, de nuestro interventor ahora, Edward W. Deming. Y digo queda tras bastidores porque él, derivado del pensamiento que gestaba Shewhart con respecto al manejo estadístico, él toma este mismo referente y lo empieza a reforzar. También tuvo su intervención, habíamos dicho que la Segunda Guerra Mundial fue un hito, fue algo icónico, que dejó mucha destrucción, sí, de por medio, pero una de las puntos a favor que podríamos trabajarlo es que a partir de todo este manejo que se dio, también invitó y también impulsó a que exista un vuelco y un cambio de chip hacia qué nuevas metodologías y qué nuevas actividades podrían gestionarse. Y es por eso que él fue llamado, a partir de las colaboraciones que hizo con Shewhart, él fue llamado hacia el manejo que se hizo a nivel de Occidente y a nivel de Oriente también, y empezó a gestar charlas sobre estadísticas de proceso en búsqueda de la calidad. Entonces, él hizo muchas investigaciones, hizo varios análisis que llevó incluso luego a poder hacer varias publicaciones, y entre ellas ya empezó a concatenar criterios como ya no hablamos solo de la calidad, ya no hablamos de productividad, sino qué podemos hacer en este intermedio para mejorar esta producción, para ser mucho más eficientes cada día. Y en este sentido, pues, él fue uno de los principales gestores que visionó y empezó a hablar sobre cuáles son las 14 obligaciones que debería tener la gerencia. Lo sintió en sí mismo e hizo estas publicaciones. Y pasamos a lo que es muy conocido ya por ustedes, no vamos aquí a enfatizar, al famoso círculo de la calidad de Deming. Años después aparece un referente icónico también que es Joseph Juran, que como ustedes ven todo ha sido una serie consecutiva de conocimientos muy acertados en donde Juran junto con Deming también desarrolló mucho todo lo que fue la industria japonesa. Él hizo su conclusión indicando que si bien existen costos asociados a la calidad, porque decíamos sí, y hay que hacerse la pregunta hoy en día, ¿la calidad es un costo o es una inversión? ¿Ya? Pero también lo hace bajo el criterio que hay ciertos procesos dentro de cada una de las materias que son necesarios llevarlos a calidad, porque van a permitir
poner en evidencia fallas internas, fallas externas también. Recuerden que todos nos debemos también a unos clientes internos como clientes externos. Entonces, el manejo o el conjunto de clientes también nos va a llevar a que tengamos fallas, y muchas veces fallas internas que se evidencian hacia el cliente. Costos por la evaluación, costos de prevención, esto es muy importante. ¿Qué puedo yo integrar dentro de costos de calidad para prevenir que algo suceda? Y otros costos que no son cuantificables que vemos en diapositivas posteriores que también pueden integrarse dentro del costo de calidad. Decía yo un tema de imagen, ejemplo. Este conocimiento que vino desde el manejo y conversaciones que tuvo con Deming, llevó a lo que hoy en día se conoce como la trilogía de Juran, que es cómo hacemos o cómo visualiza la calidad. Entonces, un primer paso se habla que se debe hacer una planificación. Sin una planificación no sabemos a dónde vamos ni qué queremos. Ok, una vez que sabemos qué queremos y a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, empezamos a controlarlo para justamente identificar si esta planificación va en línea con lo que habíamos propuesto inicialmente. Obviamente, después de ello, suele pasar que dentro de este análisis o dentro de ya la aplicabilidad, se dice incluso el papel no aguanta todo, nosotros podemos hacer una planificación que en mi Excel, que en cualquier programa en mi Word, que en cualquier programa que se utilice se ve muy bonita, pero cuando la pasamos a la realidad, nos encontramos con factores que en principio nosotros no habíamos visualizado o no habíamos tomado en cuenta. Entonces, con este control de calidad también me permite tomar mejoras para que para en un siguiente proceso poder aplicarlas y poder, lo que habíamos dicho, hacer nuestro círculo de mejora continua. Entonces pasamos ya también con quien fue Armand Feigelman. Él habla sobre el concepto de calidad total y empieza a hablar sobre que deberían haber una lista de actividades de soporte, un checklist, una lista de verificación, algo que me permita ir evaluando en el día a día, sea a corto plazo o sea a largo plazo, cómo se manejan o cuáles serían los puntos importantes que debería tomar en cuenta y que quizás en actividades resultan actividades pequeñas, pero que van a tener un importante impacto dentro del manejo de las actividades del día a día. Habla también sobre la importancia que debe tener una vez que se ofrece un producto y un servicio, que este debe tener dos criterios muy, muy analizables. Por un lado, la confiabilidad, es decir, que si yo estoy indicando que un producto o un servicio va a tener ciertas especificaciones, pues significa que estas van a funcionar correctamente según como se ha hablado, como se ha estipulado. Y la otra es disponibilidad. Imagínense ustedes que yo oferte un producto o oferte un servicio y ustedes como usuario, imagínense a Carolina, a Ana, que como usuarios yo les oferto un servicio y les digo, ok, es lo que ustedes necesitan, ustedes aceptan, pero les digo, sí, pero este servicio o el producto yo lo puedo entregar en 6 meses, un año. Pierde total relevancia y se diluye mucho lo que es el concepto de calidad. Avanzamos un poco más y ya su nombre lo dice todo. Kaoru Ishikawa, que bueno, él solo no es quien implantó la famosa espina de pescado, pero sí bajo todos los criterios que tuvo de Deming, de Juran y de Shigeru Mizuno, llevaron a que él desarrolle este pensamiento y que se haga un análisis. Recordemos que hemos pasado, seguimos todavía en un análisis que se ha realizado alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que sucedió en Japón fue un muy buen hincapié para desarrollar todas estas ideas. Entonces, aparece ya este modelo de administración que sabemos mejora continua, círculos de calidad, y nos hacemos la pregunta si realmente todo lo que pasó en Oriente es aplicable a Occidente. Y miren, que Ishikawa dice, él cree y dice que sí es aplicable, pero que insiste que existen unas diferencias que están atadas a la cultura, que son netamente culturales, y que la diferencia cultural podría influir en cómo se ve este modelo. Sin embargo, menciona e indica que este modelo, no por ello el modelo no puede ser aplicable, sino que se debería tener en cuenta estas diferencias propias y naturales que tenemos entre culturas.
Entonces, su percepción de desarrollar, diseñar y elaborar los productos dice que es útil y que siempre van a estar enfocados a la satisfacción del consumidor. Y dentro de sus principales aportes están los círculos de calidad, que en otras palabras es poder gestar y poder relacionar y poder integrar ciertos grupos de trabajo que en su medida o como propias personas que viven el día a día en el proceso son los llamados y son quienes pueden llevar hacia acciones de mejora, siempre obviamente liderados por la alta dirección, por la persona que está encargada de calidad o por cómo se vea la institución o cuál sea la visión de la institución. El diagrama de Ishikawa, muy conocido, ya el diagrama causa-efecto, muy conocido y útil también para buscar las causas raíces. Y el método Kaizen, que es el método de las 5 S, que fue adoptada, ¿por qué? Por General Motors, ya dentro de su proceso de fabricación, y que estas 5 S, que los tenemos como Shady, Sheiton, Sheiso, Sheiketsu, Shiketsuke, significan, en ese orden de ideas, eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Suena algo tan sencillo, y de hecho es algo muy sencillo, pero que sabemos puede tener una repercusión bastante buena dentro de cada uno de los procesos. Él habla de que esta técnica tan sencilla que puede darse desde cada uno de nuestros sitios de trabajo, que lo podemos aplicar en casa, en el trabajo, en nuestra familia, nos lleva a tener una mentalidad de organización y nos puede ayudar para luego poder extrapolar a nivel de procesos también. Entonces, fue uno de los aportes muy, muy interesantes que pudimos tener. Ahora, aparece ya años posteriores Bill Crosby, un personaje no tan reconocido, diría yo, no muy difundido su nombre en los medios, pero que también, al igual que el resto de precursores, tuvo un importante protagonismo en lo que es el manejo a lo largo de la calidad. Y el que habla que debe haber una motivación y concientización de los trabajadores, algo que mencionábamos anteriormente, me parece que fue Diana, que decía, ok, es muy importante el trabajar, quizás ustedes porque han estado antes en el medio de salud no entienden, pero muchas veces no se visualiza la importancia de la calidad y lo vemos como un gasto. ¿Por qué? Porque también necesitamos que este criterio de calidad esté difundido con todos los integrantes del proceso. Y él habla en una frase que es muy importante y una frase que es también ampliamente difundida, que es el hacerlo bien y hacerlo a la primera. ¿Sí? Hay una diferencia en hacerlo bien después de muchos intentos a que hagámoslo bien y a la primera. Hay una brecha, hay un gap importante dentro de eso y que es principalmente el tema de costos. Y costos y recursos, recurso económico y recurso en tema a la necesidad que esa persona tendría que hacerlo tendría que hacer varias veces para poder obtener las cosas a la primera. Él también hizo mucha intervención en cuanto a lo que es literatura, escribió mucho, quiso transmitir sus pensamientos a través de la letra, y es uno de los primeros que empieza a hablar sobre la calidad no cuesta. ¿Por qué? Porque dentro de sus artículos dice, lo que en realidad cuesta es no hacer calidad. Y el no hacer calidad lleva un sinnúmero de eventualidades que a futuro no son tan visibles. Y bueno, finalmente, vemos que todos estos precursores han sido necesarios dentro de este manejo de calidad, y como ustedes pueden ver, ha habido desde incluso lo que hablábamos desde la prehistoria, cómo se han venido manejando y evolucionando y lo importante que han sido cada uno de ellos dentro de este manejo de calidad. Ahora, pongámonos a pensar por un momento, ¿qué pasaría si en su determinado momento alguno de estos personajes históricos no hubiese dedicado su tiempo, su atención y su creatividad a forjar cada uno de sus conceptos en una determinada época? Como ven, existe
una conexión con cada uno de ellos, o se han venido evolucionando tomando criterios en cada uno. Quizás cada uno de ellos fueron necesarios hoy en día precisamente para llegar a gestar lo que conocemos hoy como calidad, o lo que podemos aplicar hoy como calidad desde la parte estadística, desde los conceptos de calidad total, desde ese criterio que debe estar interviniendo la administración, herramientas como la espina de pescado, herramientas que pueden venir mucho más allá, el famoso círculo de la calidad, y que todos son aplicables, miren ustedes, desde la década de 80, 90 a la actualidad, son criterios que aparentemente son muy sencillos, y que lo vemos hasta fáciles, pero que aplicados pueden tener un enorme beneficio en cada una de nuestros roles y nuestras actividades que nosotros hacemos en el día a día. Ahora, para ir terminando también con nuestra sesión, me gustaría, y tal como les dije a inicios, por favor, vamos a hacer la siguiente intervención en el chat, y en cada intervención les voy a pedir, pongan su nombre y apellido, y quisiera saber cuál es la idea principal con la que se queda en el día de hoy. Nada más un extracto, 2 líneas. ¿Cuál es la idea principal con la que se queda en el día de hoy? Y dentro de todo lo que hemos visto y hablado en esta charla, ¿qué creen que podrían aplicar así, súper sencillo, súper rápido, sea en su sitio de trabajo o sea en su vida personal? Muchas gracias los comentarios. Voy resaltando, realmente hay aportes súper valiosos. Carolina, gracias. La calidad es un proceso organizado, pero que necesita ser planificado. Sin una planificación yo no puedo saber qué recursos voy a requerir, el tiempo que me va a llevar, hacia qué personas debo dirigirme. Está muy bien. Planificación, evaluación y monitoreo. ¿Ya? Un trípode que necesita estar plenamente estructurado. Gracias, Ana. Rommel. Perfecto. Hay costos que están asociados a la calidad, pero también hay costos que están asociados a la no calidad. Y muchas veces cuando dejamos la calidad a un lado, los costos se pueden incrementar porque dejamos de ver cosas que pueden evitarse, reprocesos, reanálisis, o la duplicidad de actividades. Muchas veces ocurre eso también. Se hacen tareas dobles en diferentes sectores y estamos utilizando recurso doble. Gracias, don Rommel. Sí, decíamos, cada uno de los referentes nos ha permitido tener una concepción de lo que hoy es calidad.
y herramientas como el 5S o el círculo de calidad son totalmente aplicables. Gracias, Daniel. Y podríamos hacer como un chat abierto. Bueno, a veces por tema de tiempo también y por la extensión de las presentaciones, nos gustaría incluir todos los personajes que hemos hablado y que han aparecido en la historia. Hemos tomado el extracto de los principales y nos dice que le hubiese gustado tener dentro de la narración todo el involucramiento que hubo acerca de Marco Pardave y Roberto Marvani. Entonces, son metodologías que son precursores que también dieron su hincapié en cada una de las épocas que han sido manejadas. Sobre la aplicación vamos a ver también y hablarán en otros módulos sobre todo lo que es la aplicación del Lean Six Sigma, que es algo que ya se ha venido trabajando en otras áreas. Y, por ejemplo, Don Avenián, que fue uno de los primeros que estuvo dentro del área de salud, tuvo ese pensamiento de, ok, si se ha venido haciendo en otras áreas, ¿por qué no pudo haber sido aplicable en el área de salud? ¿Ya? Elaboración y la aplicabilidad que tiene Six Sigma, imagínense ustedes, Six Sigma es trabajado en la industria aérea. Y como ustedes bien conocen, es uno de los medios de transporte que se consideran los más seguros. Pese a toda la logística que interviene, se considera y es uno de los más seguros. Y ellos trabajan con un sistema Sigma muy, muy, muy alto. Sus límites y garantías de Sigma son muy altos. ¿Por qué no llevar esto hacia el lado de atención a un paciente? ¿Por qué no podemos aplicarlo? Y sí es algo que se va a trabajar, se va a tomar en cuenta también para en siguientes charlas. Gracias, Daniel. Viviana. También es muy cierto, la evaluación es una evolución constante. ¿Ya? La calidad no aparece de un día para el otro. La evaluación es un camino que se lo va recorriendo y necesita de la integración, no de una persona, sino de todos los que están dentro del proceso. Cecibel, gracias. Para hacer calidad necesitamos una estructura definida. ¿Okay? Sin esa estructura, sin esa planificación, ¿cómo podemos hacer calidad? Gracias, Ramiro. La calidad es, sí, de hecho, un compromiso de todos. No lo hace una sola persona. Con calidad puedo hacer optimización de recursos. Una inversión, no siempre un gasto. Debo saber cómo moldearla y debo saber planificarla, de lo contrario sí se volvería un gasto. Kelly, la trilogía de Juran, muy, muy importante. Planifico, controlo y mejoro. Tania, muy bien, gracias, que se podría hacer tan aplicable herramientas como 5S. Ordenar tareas diarias y cotidianas que muchas veces no nos percatamos que pueden ser mejoradas. Diana, José Vicente, sí, el compromiso que debemos tener en equipo. Ya la unidad de salud que se tiene que tener es eso, una unidad de salud para mejorar la calidad y tener un paciente, que en este caso es un cliente satisfecho. Siempre el apoyo, gracias a Alison, el apoyo del área administrativa también hemos dicho muy importante. Tula con el método Kaizen, que también es muy aplicable. César, cualquier institución puede hacer calidad, depende de la iniciativa, del involucramiento que puedan tener y no depende si es una institución pública, no depende si es una institución privada, no depende si es una institución pequeña, grande. Hay actividades que desde ya pueden arrancarse. Fernando, descubrimientos oportunos que han sido con diferentes personajes, así es. Verónica, voy a resaltar la palabra que nos menciona, multidisciplinario. No depende de una persona, depende de muchas áreas. Diana, la calidad es la esencia del ser humano.
tal cual. La calidad nace desde uno mismo, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros roles. Joana, la calidad hacia un paciente, asegurar un conjunto de actividades y de servicios que sean estratégicos para la institución. Adriana, no solo depende de un líder, depende de todos. Angélica, conceptos diferentes, necesitamos salir e implementar en cada una de las áreas, en este caso que me indican las áreas de laboratorio. Alison. Ok, Alison nos dice que es un poco complicado poder implementar como tal las áreas dentro de su actividad de trabajo, que hacen falta muchos factores indispensables, pero que se hace lo que a la medida de lo posible pueden realizar hasta el momento con los recursos. Paola, la calidad depende de todos. Anita, motivación y concientización. Muy cierto. Pamela, la calidad se debe aplicar. Con eso tenemos una mejora continua. Alexandra, satisfacción de usuarios, importante. Hacerlo bien a la primera. Carolina Paredes, se debe hacer a cada ubicación. Fernando, muchas gracias, Fernando. Una inclusión que todos los factores que intervienen en el proceso. Debo ver el todo, el macro, no solo una sola área. Marjorie. Nos quedamos con lo que es la trilogía de Jurán. Alexandra. Alexandra, vemos el tema de concientización. Entonces, en efecto, insisto, todos los criterios que hemos tenido hoy son totalmente válidos. Si podríamos hacer una sola conclusión con todos los conceptos, sí. Cada uno de las etapas han sido necesarias, cada uno de los precursores pues han estado en su momento para poder aportar con sus visiones y criterios y nos ha llevado a lo que hoy en día conocemos como calidad. Muchas de las veces no es fácil generar calidad y necesitamos ver el todo el proceso, todas las personas que intervienen. Hay herramientas que las podemos aplicar de manera inmediata. Creo que me parece por ahí también lo decía Carolina. Y hay cosas que las podemos llevar hasta el día de hoy. Se habló también un tema yo que sé, hablar sobre el MFE, el tema de Six Sigma, que serían totalmente aplicables e ideales en cada una de las áreas. Será motivo de estudio en próximas presentaciones y que ya a futuro veremos cómo se los podría trabajar y cómo podría ser llevado a cada una de las instituciones. Entonces, les agradezco mucho el día de hoy la atención. Vi que ya hubieron unas intervenciones en el foro, sí, también en cuanto a las tareas. También estamos pendientes de las tareas y de las lecciones. Traten de no dejarlo a última hora. Y con esto cerraríamos el día de hoy. No sé si alguien más tiene algún aporte adicional o algún comentario. Bienvenido. Y si es que no es así, cerraríamos la sesión el día de hoy.